8:10 de la mañana, estamos de vuelta con más información en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Como ustedes saben, pues El Salvador celebrará elecciones presidenciales el próximo 2024, por lo que el actual presidente Nayib Bukele anunció su reelección al cargo. Sobre este y otros temas estaremos conversando con el analista político en El Salvador, Eduardo Escobar. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, un gusto. Un gusto para nosotros tenerlos en el programa. Quisiera que pusiera en contexto a la audiencia por qué Nayib Bukele aspira a la reelección de su cargo como presidente si la Constitución de El Salvador no lo permite en al menos 6 de sus artículos, y además él había anunciado que no lo iba a hacer cuando estaba en campaña antes de ser presidente. ¿Qué ha cambiado? Bueno, en primer lugar hay que decir que lo que le ha habilitado su posibilidad de reelección es una supuesta resolución de la Sala de lo Constitucional que reinterpreta la Constitución y dice que él sí puede ser candidato. Y esto se da en el contexto de la captura de todas las instituciones, incluida el sector de justicia, por parte del presidente. Recordemos que el 1 de mayo de 2021, el presidente, avalado o seguido por su bancada legislativa, destituyó a la Sala de lo Constitucional y una de las primeras resoluciones que los magistrados que él puso fue precisamente la reelección. Entonces, destituyó a magistrados legítimamente electos, puso a sus abogados, que no son magistrados, pero los puso en el cargo para que avalaran una serie de medidas como este tema de la reelección, y por eso es que se le habilita la reelección. ¿Y esto es factible? ¿No estaría utilizando las leyes a su favor para perpetuarse en el poder como lo han hecho otros presidentes en América Latina? El Salvador está siguiendo la ruta autoritaria de Venezuela y de Nicaragua para, en primer lugar, concentrar poder, segundo, para perpetuarse en el poder, y tercero, pues obviamente para tener el control total de la vida de los salvadoreños. Eso es lo que está pasando en este momento. Hay, digamos, como un manual no escrito del autoritario latino que está siguiendo Bukele al pie de la letra. O sea, solo que tal vez lo está haciendo a una velocidad mayor de la que se vio en Nicaragua o la que se vio en Venezuela. Esto lo está haciendo en 3 años. O sea, no se ha tardado 9, 10 años para, digamos, cambiar todas estas reglas y posicionarse ya para mantenerse en el poder de forma indefinida. Si él se ha dado a conocer como un hombre vanguardista, ¿qué piensa la población en este momento sobre este intento de ser reelecto en el poder? ¿Está de acuerdo? ¿La opinión pública está dividida? ¿Los partidos de oposición? ¿Cuál ha sido la matriz de opinión que se ha generado luego de que el presidente admitiera este deseo de él de reelegirse? No tenemos todavía alguna encuesta de una casa seria que realiza encuestas, ¿verdad? No la hay. Hay encuestas de gente del gobierno, pero todavía no tenemos un dato ya con la confirmación del presidente que va a buscar su reelección, de que si está la gente apoyándolo o no. Hay que decir algo, sin duda él tiene un apoyo popular alto, y sabemos que esta medida puede ser aplaudida por la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque la población está percibiendo que hay beneficios de la gestión gubernamental, independientemente sean sostenibles en el tiempo o no, pero la gente lo está viendo así. Entonces ellos van a avalar este tipo de medidas porque al salvadoreño promedio el tema de las leyes y la constitución no le interesan. Lo que le interesa es tener algún grado de seguridad, algún grado de bienestar económico. Eso es lo que le interesa a la población, y el gobierno es bueno para, digamos, señalarle o ponerle a la gente en la vista de que todo ha mejorado. Entonces, en esa medida, yo creería que las encuestas que se comiencen a conocer próximamente van a mostrar mayoritariamente el apoyo de la gente a esta medida, pese a que está prohibido por la Constitución. ¿Realmente tiene la gente seguridad y bienestar económico desde que Bukele asumió el poder? Es relativo. Eh, Recordemos que hace 4 meses más o menos hubo una explosión de homicidios en el país, cerca de 90 personas asesinadas por el crimen en casi 2 o 3 días. Lo que se supo es que eso se originó porque se dio la ruptura de
el acuerdo que tenía el gobierno con las pandillas. Esto lo han reflejado diferentes medios de investigación salvadoreños, donde han encontrado elementos para afirmar esto. Entonces, la seguridad que se estaba observando, entre comillas, venía derivada, según esta prensa de investigación, por un pacto, un acuerdo, un entendimiento con las pandillas. Cuando se rompió es que comenzó digamos, la crisis, y es que hemos tenido todos estos regímenes de excepción que se han ido aprobando, que hoy fue la sexta vez, la semana pasada se aprobó por sexta vez, donde se suspende una serie de garantías y derechos constitucionales. Entonces, el punto es, aparentemente, y uno lo puede percibir, hay un grado de seguridad mayor, pero el punto es, ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? ¿Y cuán sostenible va a ser esto? En el tema, digamos, de seguridad, en el tema económico, la canasta básica está con un aumento de entre un 15-20% según algunos economistas. Entonces, es más, digamos, la labor del gobierno publicitaria la que hace que las cosas cambien más que la realidad en sí. ¿El manejo de las pandillas por parte de Nayib Bukele ha sido un manejo asertivo o viola los derechos humanos? ¿Qué opinan los especialistas? Viola los derechos humanos, y esto hay que decirlo con total claridad. No es que se esté a favor del crimen organizado ni de las pandillas, de ninguna manera. Son grupos violentos que cometen delitos, que han llevado dolor a la población. Pero en un Estado de derecho, en un Estado democrático, no se puede tratar a las pandillas como ellas han tratado a la población, precisamente porque existen leyes, porque hay procedimientos que debe de seguir el gobierno. Entonces, lo que ha hecho es, sin duda, violatorio de derechos humanos, no solo de las pandillas, sino que también de la población honesta. Hay una serie de ciudadanos y ciudadanas que han sido detenidas imputándoles que pertenecen a pandillas o que son colaboradores, cuando en realidad no lo son. Entonces, el tema es, ¿se ha violado la ley, la Constitución? Sin duda. ¿Cuán sostenible es este esfuerzo antipandillas del gobierno? Ese es el punto, porque está la posibilidad de que luego esto pueda recrudecer en contra de los salvadoreños. ¿Cómo está la economía en este momento en El Salvador? Bueno, pasamos por un momento un tanto complicado. Uno va al supermercado, uno va al mercado y encuentra que el costo de la vida ha incrementado, como decía hace un momento, entre un 15-20% la canasta básica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un jugo de los que venden en el supermercado, un jugo en caja, antes costaba $1.10, por decir más o menos el precio. Ujú. En oferta llegaba a $1, ahora vale 1.45 de dólar. Entonces usted saque ahí el porcentaje del costo que ha aumentado esto. Y esto solo es un ejemplo, porque un jugo probablemente no esté al alcance del salvadoreño de bajos recursos. Pero ahí sí vemos, por ejemplo, los frijoles, el maíz, el arroz, que son, digamos, los bienes, los alimentos básicos de la canasta salvadoreña, han aumentado de precio. De hecho, el pan francés, el pan que se come en las casas, hace un par de meses se anunciaba el incremento de su costo porque habían subido los insumos para fabricarlo. Entonces, hay una situación complicada económicamente para la población que, hay que decirlo, el gobierno está tratando de paliarla con subsidios, pero ahí es donde viene el punto. ¿Cuán sostenibles son los subsidios? Y ya sabemos que muchas veces el subsidio genera un problema a largo plazo porque incrementa, digamos, la deuda del Estado. Y como digo, no son sostenibles. Entonces, la situación económica puede que sea en un momento dado más apremiante para ciertos sectores de la población. Claro, es una situación compleja. El asesor de la Casa Blanca para Asuntos Occidentales, Juan González, comparó al presidente Bukele con Hugo Chávez Frías, exmandatario venezolano. ¿Qué piensa usted, que conoce de cerca lo que se está viviendo en El Salvador y que ha visto la evolución del gobierno? ¿Usted cree que se está intensificando el autoritarismo? Claro, yo creo que desde el principio quienes habíamos de alguna manera seguido a Bukele cuando fue alcalde, sabíamos que había en él
algo que no era conveniente para el país, y era el tema precisamente de respetar las leyes, la Constitución, de buscar el poder a como dé lugar, la forma de gobernar autoritaria. O sea, eso ya estaba ahí. Lo que pasa es que él ante la comunidad internacional y ante otros actores se vendió como un democrático, tal como lo hizo, por ejemplo, Hugo Chávez en su momento, que dijo que era democrático, que amaba la democracia y todo. Igual Bukele. Bukele, de hecho, ha llegado al grado de haber dicho hace un par de años que la lógica de nuestras constituciones de prohibir la reelección era evitar que alguien se entronizara en el poder de forma indefinida y que eso no era conveniente para el país. Así lo decía en su momento, pero ahora ya cambió el discurso, siguiendo siempre, como digo, ese manual, ¿verdad? De mostrarse democrático en apariencia, pero ya en la realidad manejan la cosa pública, manejan la política de forma autoritaria. Entonces, sin duda, estamos en ciernes de un aprendiz de dictador en El Salvador con estas acciones que está tomando el presidente Bukele. Háblenos un poco, por favor, del estado de excepción. ¿Cómo ha afectado esto la vida diaria de los ciudadanos cuando se han tomado estas decisiones? Y me gustaría saber si aún se mantiene el estado de excepción. El estado de excepción se prorrogó por sexta vez hace más o menos la semana pasada. La semana pasada se aprobó de nuevo el régimen de excepción. Digamos, en puridad, en el día a día al salvadoreño no le afecta, ¿sí? No le afecta, no es que yo salgo a la calle y me afecta el régimen de excepción. Lo que sí le afecta al ciudadano es cuando las fuerzas de seguridad pública hacen algún operativo y detienen a personas que supuestamente están vinculadas con las pandillas. Ahí es cuando les comienza a afectar el régimen de excepción. Porque esto hay que decirlo, mucha población aplaudía el régimen de excepción hasta que ellos o algún familiar fue detenido de manera injusta por las autoridades. Entonces es como el aire. Ahí está, nadie lo ve, pero seguimos respirando y en el momento que falte sabemos que no está el aire. Entonces es igual el régimen de excepción. Ahí está, pero en un momento dado nos puede afectar a todos. Y eso es lo que no entiende la población y lo que le ha vendido el gobierno bajo esta frase de el que nada debe, nada teme. Entonces, si usted no debe nada, no se preocupe porque no le va a afectar el régimen de excepción. Pero como digo, hay muchos casos donde ya se ha visto que personas que no tienen ninguna relación con pandillas han sido afectadas. ¿Qué derechos constitucionales se suspenden durante un estado de excepción? Y en caso tal de que se violen esos derechos, ¿qué puede hacer la gente? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, en este caso se está suspendiendo el acceso a un abogado que defienda al acusado. Ese es un derecho que se ha suspendido. Es decir, me detienen, yo no tengo el derecho que me reconoce la Constitución y los tratados internacionales de tener asistencia jurídica para digamos, mi caso y yo pueda defenderme ante los tribunales de justicia. Lo otro tiene que ver con el plazo de la detención administrativa. Antes me podían detener, según la Constitución, hasta 72 horas, en lo que se indagaba mi responsabilidad o mi participación en algún delito para continuar con el proceso judicial. Ahora ese plazo se ha extendido hasta 15 días. Entonces, esto significa que una persona puede pasar 15 días detenida sin conocer la imputación que se le ha hecho, sin defensa técnica, es decir, sin un abogado que lo esté asistiendo, mientras el Estado, en teoría, averigua mi participación en algún delito. Entonces, esos son los dos derechos que se han suspendido junto con la inviolabilidad de las telecomunicaciones. En este momento el gobierno puede estar interviniendo mi teléfono celular bajo la excusa del régimen de excepción y de estar investigando algún delito. Entonces esos son, digamos, en este momento los tres derechos que han sido suspendidos por el régimen de excepción. Sí, señor Eduardo, ya para finalizar me gustaría saber cómo es el tratamiento a la prensa, cuáles son, digamos, las adversidades que tiene que afrontar la prensa para poder transmitir la realidad de lo que ocurre en El Salvador.
Bueno, el gobierno y el presidente en particular se han llenado la boca señalando que aquí se respeta la libertad de expresión, la libertad de prensa, y ponen como ejemplo que no hay ningún periodista asesinado, que no hay ningún periodista detenido por ejercer su labor periodística, pero nosotros ya tenemos a unos cuantos periodistas fuera del país. ¿Por qué? Porque el gobierno ha utilizado todo su aparato propagandístico para desacreditar a medios de comunicación, a periodistas y plantearlos como enemigos del pueblo. Y obviamente ha reformado algunas leyes que podrían significar en un momento dado una persecución penal contra un periodista. Entonces, no es cierto que la libertad de expresión y de prensa se está respetando de forma irrestricta en el país. Hay una serie de situaciones que hacen vulnerable a la prensa o a las organizaciones de sociedad civil que nos expresamos en estos temas, que puedan significar alguna persecución contra nuestras personas. Entonces, es un panorama complicado y que, digo, ya hemos visto este escenario en Venezuela y en Nicaragua. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por hablarnos con tanta honestidad sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Saludos, gracias. Buen Estábamos día. conversando con Eduardo Escobar, él es analista político de El Salvador. Hacemos una breve pausa, antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina.